Capítulo 6. El rey de los sistemas automáticos. Sergi Sánchez. Sergi Sánchez representa una figura excepcional en el panorama español de la inversión alternativa. Como fundador y director ejecutivo de Sersan Sistemas, ha acumulado una experiencia única que abarca prácticamente todas las facetas posibles del mundo del trading. Comenzó operando exclusivamente con su propio capital, posteriormente lideró un club de inversión, y más tarde gestionó una SICAV, Sociedad de Inversión de Capital Variable. Lo verdaderamente extraordinario de su trayectoria fue lograr, junto a su socio Gerardo Mínguez, reunir más de 3 millones de euros para el club de inversión Sersan Sistemas, una cifra que multiplica por 10 lo que otros clubes similares habían conseguido en España. Su perspectiva sobre el trading resulta particularmente valiosa precisamente porque ha experimentado todos los ángulos posibles de esta profesión, ha gestionado tanto su patrimonio personal como grandes cuentas de terceros, comprendiendo así las presiones, desafíos y oportunidades de cada situación. Como él mismo afirma, he contemplado todos los puntos de vista imaginables, todos los perfiles de inversores existentes. A diferencia de muchos profesionales de su sector que gravitan hacia centros financieros como Nueva York, Londres o Madrid, Sergi ha permanecido fiel a su ciudad natal, Reus, desde donde continúa desarrollando sus grandes especialidades, el análisis, evaluación y desarrollo de sistemas automatizados de trading. La pasión por el trading, más allá del beneficio económico. Cuando se le pregunta qué es lo que verdaderamente le apasiona del trading, Sergi revela una dimensión que va mucho más allá de la simple obtención de beneficios económicos. Su fascinación principal reside en la investigación y todo lo relacionado con los sistemas automatizados. Le entusiasma profundamente analizar la estructura del mercado, estudiar los gráficos diarios y semanales, y diseñar estrategias ingeniosas para generar rentabilidad. Por supuesto, también disfruta enormemente del aspecto operativo propiamente dicho, del desafío intelectual que supone vencer al mercado. Tanto es así que confiesa tener verdaderas dificultades para desconectar de los mercados incluso durante sus vacaciones. Dentro del ámbito sistemático del trading, lo que más le gratifica es el proceso de evaluación y refinamiento de un sistema hasta considerarlo preparado para operar con dinero real. Es capaz de dedicar horas interminables analizando tablas repletas de miles de datos, estudiando gráficos de parámetros, examinando patrones de comportamiento en diferentes activos financieros. Su disfrute es tan intenso que hay jornadas en las que llegan las 10 de la noche sin que se haya percatado del paso del tiempo, completamente absorbido por el análisis de datos y más datos. Describe como tremendamente gratificante el proceso de ir creando un sistema desde cero y observar cómo, poco a poco, va superando todos los rigurosos tests con resultados satisfactorios hasta que finalmente llega al mercado real y se comporta exactamente como se había ideado inicialmente, generando beneficios. Lo compara con un nacimiento. A sus alumnos suele transmitirles esta idea: un sistema de trading es como un ser vivo, nace, crece, se reproduce, y en ocasiones, también muere. Los orígenes, un niño inquieto y ávido de conocimiento. Desde su infancia, Sergi mostró una clara inclinación hacia las ciencias, siendo un niño inquieto y devorador insaciable de libros y conocimiento. Se describe como alguien que, al encontrarse con una palabra desconocida, inmediatamente se levanta a buscarla en el diccionario, aunque reconoce que Internet ha facilitado enormemente esta tarea. Cuando desconoce algo, simplemente lo investiga. Es así de sencillo para él. Le encanta aprender, saber, comprender. Es algo que ha practicado desde pequeño y que ahora intenta transmitir a su hija. Incluso cuando se encuentra con personas que mantienen opiniones contrarias a las suyas, se preocupa genuinamente de estudiar su punto de vista, de informarse exhaustivamente sobre el tema en cuestión. Considera que se aprende muchísimo contrastando las propias opiniones con quienes están en desacuerdo contigo. Siempre se aprende más del desacuerdo que del acuerdo, igual que se aprende más del error que del acierto. Es algo que observa que practican muy pocas personas y que recomienda encarecidamente. El error más costoso, una lección de 6.000 euros. Quienes se dedican al trading cometen numerosos errores a lo largo de su carrera, y para Sergi, un error o más bien un sueño más ligero de lo habitual, le costó extremadamente caro.
No está seguro de que fuera el error más grave que ha cometido, pero sin duda fue el más costoso de su vida, le supuso 6.000 euros en una sola tarde. Ocurrió en 2003, cuando trabajaba como trader por cuenta propia. Era el día en que regresaban de vacaciones y no mantenía posiciones abiertas en el mercado. Colocó una orden de compra limitada en un nivel de soporte buscando realizar una operación rápida dentro de un rango de precios, pero la orden no se ejecutó inmediatamente. Entonces se fue a echar una siesta sin recordar que había dejado esa orden pendiente en el sistema. Se le olvidó por completo. En aquel momento, las órdenes le llegaban al teléfono móvil, que también apagó para dormir tranquilamente. Cuando se despertó y encendió el móvil, automáticamente sonó la notificación del mensaje y rápidamente recordó la orden que había dejado pendiente. La orden se había ejecutado. De entre todas las posibilidades que podían haber ocurrido, sucedió lo peor imaginable, el mercado se desplomó de manera increíble, justamente ese día. A la hora de cierre del mercado, dudó seriamente si cerrar la posición con pérdidas o mantenerla abierta, y finalmente decidió esperar al día siguiente con la esperanza de que se produjera un rebote que le permitirá cerrar con menores pérdidas. Sin embargo, el rebote nunca llegó, al contrario, se produjo un gap bajista, una apertura con un salto de precio a la baja, y cerró la operación en la apertura con 6.000 euros de pérdida, cuando su riesgo teórico inicial era de apenas 500 euros. Fue un desplome en toda regla. Fue un error suyo que pagó extremadamente caro porque, como él dice, el mercado suele hacer pagar muy caro los errores. Esa fue la dura lección que aprendió. El fundamento del éxito, proteger la mente. Cuando se le pregunta qué es lo más importante para un trader, Sergi lo tiene absolutamente claro, sin ninguna duda, lo fundamental es proteger tu cerebro, educar tu mente. Todas las decisiones que toma un trader deben orientarse en la dirección del control emocional. Mucha gente opera, sin darse cuenta siquiera, en contra de su mentalidad y eso equivale a firmar su sentencia de muerte, en términos metafóricos, claro está. ¿Cómo se consigue proteger la mente? Operando a favor del perfil psicológico de cada uno. Todos sabemos que lo correcto es cortar rápidamente las pérdidas y dejar correr las ganancias, y que sin riesgo no hay rentabilidad. Sin embargo, no todo el mundo tiene la misma aversión al riesgo ni la misma tolerancia a las pérdidas o al dolor psicológico. Si observas que las pérdidas comienzan a afectarte demasiado, que te generan dudas constantes y afectan a tu capacidad de tomar decisiones o te impiden dormir por las noches, debes cambiar algo en tu forma de operar, ya seas un day trader sin un sistema muy estricto, o un inversor de largo plazo con una elaborada cartera de inversiones. Es imprescindible aprender a soportar las pérdidas y a controlar las emociones si se quiere triunfar como trader. En su caso personal, Sergi reconoce tener bastante sangre fría y considera que con los años ha logrado desarrollar un excelente control emocional. Esto no significa que no experimente emociones, sino que sabe cómo controlarlas eficazmente. Por eso considera muy útil mantener un diario de trading en el que registrar toda la operativa, anotando por qué abrimos y cerramos cada posición, guardando incluso la imagen del gráfico cuando iniciamos cada operación. De esa manera se puede revisar posteriormente cuando hacemos las cosas correctamente y cuando no hacemos lo que habíamos planeado. Resulta sorprendente y muy instructivo ver lo que habíamos escrito en el diario y compararlo con lo que hemos hecho realmente. Son herramientas que debemos utilizar para autoevaluarnos constantemente. El trading intradía, escuela imprescindible pero desgastante. Sergi no rechaza en absoluto el trading intradía. Está convencido de que cada uno habla desde su experiencia personal, y cree firmemente que a lo largo de la vida de un trader se debe practicar el trading intradía. Él ha realizado mucho trading intradía, pero cada vez lo hace menos. A medida que se reduce el espacio temporal, hay más ruido en los datos, más señales falsas, y el desgaste emocional se vuelve más importante. Como trader se falla muchas veces, es algo completamente normal. Si operas a largo plazo es posible que a lo largo del año realices 20 operaciones y falles, por ejemplo, 5 de ellas. En cambio,
En el trading intradía puedes fallar 30 veces en una sola semana. Es sencillo de entender, te obliga a tomar muchas más decisiones y al ser humano no le gusta equivocarse. Por mucho que aprendas a tolerarlo, te va desgastando psicológicamente. Si comparamos el trading con cualquier otra actividad empresarial, los trades perdedores equivaldrían al coste operativo de cualquier otra empresa, son necesarios para el negocio. Esto que en teoría es muy fácil de comprender, en la práctica no lo es tanto, pero esta es la mentalidad adecuada. En el trading intradía fallamos con mucha más frecuencia ya que operamos más veces, pero los stops, niveles de cierre de pérdidas, son también mucho más pequeños que trabajando en el gráfico diario. Es decir, fallamos más operaciones pero perdemos menos dinero en cada trade perdedor. No obstante, desgasta mucho más psicológica y emocionalmente, y ese mejor control del riesgo lleva a muchos traders a apalancarse en exceso, lo cual resulta peligroso. Mucha gente con el paso del tiempo va trabajando en temporalidades más amplias, empieza operando en gráficos de 5 minutos, luego pasa a 30 minutos y más tarde al gráfico diario. En el trading intradía se suele sufrir más, pero es una escuela imprescindible para cualquier trader. Es como cursar un máster. Enseña de verdad cómo funciona el mercado, la lucha entre los dos bandos, compradores y vendedores, la jungla que representa, lo rápido que cambian las cosas, lo importante que es ser riguroso con la estrategia pero flexible con los dogmas. Hay cosas que solo se pueden experimentar en el trading intradía, y hay que pasar por ellas. Hay personas que hacen carrera como day traders durante toda su vida, pero son la minoría. Conoce traders que trabajan 6 meses intensamente y luego descansan otros 6. Normalmente, el que opera en trading intradía tiene reglas muy estrictas, solo los traders muy profesionalizados y hábiles logran sobrevivir en ese entorno. ¿Es posible operar en gráficos de 1 minuto? Por supuesto, pero a menor intervalo temporal hay más ruido y más presión psicológica. Hay que imaginar que cada barra del gráfico es un input, una información, para el trader discrecional. Cuantos más inputs y decisiones, mayor es el desgaste. Fuera de ahí no significa que no se pueda operar. El riesgo se controla mejor si se sabe hacer correctamente. Lo que recomienda especialmente a la gente que hace day trading es tener un método de control de errores. Por ejemplo, establecer la regla de parar si cometes un número máximo de errores en una sesión, limitar tu sesión a unas horas determinadas para no estar todo el día delante de la pantalla. Si fallas 3 veces en un mismo día, acabar la sesión. Seguramente no sea tu día. Es importante también tener rutinas muy establecidas, crear un ambiente adecuado para operar, aunque estés en casa y con niños, y practicar actividades que te desestrese y relajen como el deporte o el yoga. El estilo personal, seguidor de tendencias y sistemático. Cuando se le pide que defina su forma de hacer trading, Sergi explica que ha practicado muchos tipos de trading diferentes, pero en el que se siente más cómodo es el que sigue tendencias de manera sistemática. Ha trabajado poco el day trading puro, siempre ha hecho trading intradía pero continuo, sin cerrar las posiciones al final del día. Actualmente está trabajando en algunos sistemas intradiarios, alguno de los cuales realiza solo una operación por día, si acierta, bien, y si no, se queda fuera hasta el día siguiente. Los inicios, del negocio familiar a los mercados. Sergi y su madre tenían una pequeña empresa familiar mayorista del sector del automóvil dedicada a la importación y exportación de accesorios, concretamente de la rama de chapa y pintura. Él desempeñaba el rol de director financiero. Desde muy pequeño tuvo una vocación natural por las matemáticas, que posteriormente le han ayudado enormemente en los mercados a la hora de entender el juego de números que es, en el fondo, el mercado. En el año 2000 ya estaba operando como aficionado. Era la época del boom tecnológico. Antes de esa fecha los mercados subían con fuerza, todo el mundo decía que era muy fácil ganar dinero en bolsa. Se encargaba de gestionar la cartera familiar con acciones del IBEX, siguiendo lo que leía en el periódico Expansión. Posteriormente explotó la burbuja tecnológica y operando solo con acciones era imposible no perder dinero.
En ese momento, operando únicamente como aficionado, no supo defenderse ante una situación así. Y esa también es la parte positiva para la mayoría de traders que se han formado desde entonces, han aprendido de todas estas situaciones difíciles, de un mercado complicado, sin tendencias claras y con diversos cracks bursátiles. La proliferación de eventos históricos y hechos financieros muy complejos han provocado unos mercados difíciles pero interesantes desde el punto de vista didáctico. El que vivió los mercados de los años 80 y 90, en esta última fase lo ha tenido más difícil. Tienen la suerte de haberse formado en un mercado muy turbulento. La verdad es que tuvo una relativa suerte porque desde el principio no le costaba mucho cortar las pérdidas, que es lo que más cuesta a muchos traders. Rápidamente comprendió el juego estadístico-matemático del mercado. Simultaneaba los mercados con su trabajo en la empresa familiar y los estudios en horario nocturno en la UNCED, Escuela Universitaria de Negocios de la Caixa de Terrassa. En ese momento cursaba una diplomatura en Ciencias Empresariales que complementaba con unos créditos ofrecidos por la University of Wales, cuyo título era Bachelor of Science in Business Administration. Era una opción que ofrecían en la UNCED para obtener además un título europeo, que finalizó en 2002. Poco a poco fue evolucionando y descubrió los futuros financieros. Comenzó a estudiar los sistemas automáticos. Le interesó muchísimo que hubiera programas informáticos para tomar decisiones, le fascinaron desde el principio. Empezó con un sistema que encontró en la página de Visual Chart, perdió dinero pero paró muy rápidamente. Luego se puso a investigar exhaustivamente, a trabajar con sistemas de otros desarrolladores, a leer libros, desmontó un montón de sistemas para aprender cómo funcionaban. Hasta que no lo tuvo completamente claro no empezó a operar con dinero real. Fue autoformándose y llegó un momento en que pensó que sí, que era posible vivir de esto. Podía haberse quedado en la empresa familiar, pero tenía claro que no era su vocación, no le llenaba personalmente. La etapa como trader autónomo, altibajos y aprendizajes. Desde agosto de 2002 hasta julio de 2005 estuvo operando desde su casa de Reus como autónomo. Su principal operativa era sistemática o algorítmica, aunque siempre dedicó una pequeña parte al trading discrecional. Operaba con Visual Chart, sobre todo, el futuro del CAC 40, el índice francés de referencia y su preferido. Como futuro le gusta mucho, en su comportamiento lo considera muy noble, con un equilibrio muy bueno entre el precio del TIC, movimiento mínimo de precio, y su apalancamiento. La volatilidad también es muy razonable. Además operó el Eurostoxx 50, el Bund alemán, el Bobl y muy poco el IBEX. Más tarde, también el DAX alemán. Respecto a la parte de futuros, trabajaba con un capital base de 20.000 euros. A finales de cada año retiraba los beneficios obtenidos. Tanto en 2001 como en 2002 le fue muy bien, tremendamente bien diría. En 2003 se puede decir que se arruinó, en el sentido de agotar completamente el capital que tenía destinado para operar. En su caso, los 20.000 euros pasaron a cero. En 2004 volvió a ser un año muy exitoso, dobló la cuenta tras ampliar capital. Después iniciaron el club de inversión y cobraba un salario fijo mensual y al final de año el 10% de los beneficios generados. Respecto a su mejor operación en esa época, la verdad es que no recuerda la operación específica, han sido miles a lo largo de su trayectoria. Sí recuerda perfectamente su mejor mes. Ese año ganó un 400% de rentabilidad, gran parte gracias al mes de julio. En ese momento trabajaba con el CAC, iba en posiciones cortas, apostando a la baja, bastante apalancado, y el mercado se desplomó más de un 20%, logrando capturar prácticamente toda la caída. La ruina y la recuperación, lecciones impagables. En 2003 el mercado cambió radicalmente, los sistemas dejaron de funcionar y supone que pagó su inexperiencia. ¿Cómo recuperó la confianza después de esta mala racha? Dicen que casi todos los traders de éxito se arruinan alguna vez en la vida. Sabes cómo controlar el riesgo teóricamente, pero hasta que no te arruinas no comprendes de verdad lo importante que es, y que debe estar por delante de cualquier otra consideración.
Saltarse las reglas se paga muy caro, el mercado rara vez da segundas oportunidades, es una lección que no se olvida jamás. Salió adelante pero todo deja huella, todo son heridas, y llega un momento en que también te pasa factura psicológica. Empezar en un mercado difícil, ¿ventaja o desventaja? Para los que empiezan ahora, ¿lo tienen más fácil o más difícil que antes? No estás seguro, el mercado es difícil siempre. Empezar con un mercado complicado tiene sus ventajas. Otra cosa es que te lo ponga tan complicado que te elimine directamente. Pero que sea difícil significa que vas a tener que formarte mucho más, vas a tener que desarrollar más aptitudes para sobrevivir, en consecuencia, rápidamente vas a ver si vales para esto o no, porque evidentemente no todo el mundo vale para ser trader. Se refiere como actividad única y operando futuros con apalancamiento. En algún momento vendrá otro ciclo de subidas estratosféricas y volverá a ser muy fácil ganar dinero y participará mucha más gente. ¿Estás seguro de que pasará más pronto que tarde? Llevamos 10 a 12 años con un mercado lateral y la historia dice que en un horizonte de 5 a 10 años, puede que menos, volverán los largos ciclos alcistas. En los mercados difíciles es donde el trader demuestra realmente sus capacidades y para sobrevivir hay que dominar las técnicas del mercado. Las técnicas esenciales, la psicología por encima de todo. ¿Qué técnicas son esas? Hay muchas, pero las más importantes son las psicológicas, porque son las más difíciles de adquirir si no se tienen de forma natural. Las técnicas de mercado se pueden aprender, las psicológicas cuestan muchísimo de educar. Tienes que ser muy disciplinado, tener muy clara tu estrategia y que sea acorde a tu manera de ser, y seguirla tras haber comprobado rigurosamente que funciona. Hay que entender que en la bolsa hay que saber perder, forma parte integral del negocio. Si no lo asumes es imposible continuar, porque no hay estrategia infalible. Por ejemplo, si no toleras el error no debes operar una estrategia con un porcentaje de aciertos del 30%. Una estrategia que acierte muchas veces puede estar entre un 60 a 70% de aciertos y ya es muchísimo. En su caso, ha operado estrategias con un 30% de acierto y llegaba a hacer series de hasta 10 y 12 fallos consecutivos. Psicológicamente es muy duro. Los que trabajan con algoritmos tienen la ventaja de que conocen mucho mejor las tripas de la operativa. En la bolsa hay dos ratios que se mueven de forma inseparable e inversamente proporcional, el porcentaje de aciertos y la ratio de ganadoras/diagonal perdedoras. Si aciertas mucho, por encima del 50%, te vas a mover en ratios inferiores de 2 a 1. Esto te da confianza porque psicológicamente lo más llevadero es acertar frecuentemente. En cambio, si aciertas un 30 a 40% de las veces fácilmente te vas a mover en ratios de 2 a 1 o superiores, es decir, cuando ganas, ganas el doble o más de lo que pierdes cuando fallas, y, probablemente, vas a ganar más dinero a largo plazo. Ambos datos se mueven de forma inseparable y recíproca. Al final todos son datos estadísticos. Solo mirando estos dos datos ya puedes determinar qué tipo de trader es quien te lo enseña. Te proporciona mucha información sobre su psicología, su perfil o aversión al riesgo. La práctica demuestra que son más robustos los sistemas que buscan tendencia. También es posible hacer seguimiento de tendencia en temporalidades más cortas. Los sistemas que buscan tendencia son los que suelen generar más dinero a largo plazo y estos tienen porcentajes de acierto bajos, frecuentemente inferiores al 40%. En cambio, a los traders noveles les gustan las estrategias que aciertan mucho, aunque a largo plazo generen menos beneficios. En todo caso, lo importante es que la estrategia se adapte perfectamente a tu psicología. Si fallar te afecta muchísimo, es mejor trabajar con sistemas con porcentajes de acierto altos aunque generen menos rentabilidad. Evidentemente esto es una simplificación y depende de otros factores como cuántas estrategias trabajemos simultáneamente, el capital que tenemos disponible, el apalancamiento utilizado, la gestión monetaria. La gestión monetaria, el secreto olvidado del éxito. La gestión monetaria es la asignatura pendiente de los traders menos experimentados.
Hay que aprender todas las áreas, pero las tres más comunes son mente, dinero y método. Unos te dicen que es más importante una y otros otra. El método sería la estrategia a utilizar para tomar la decisión de comprar o vender, y el dinero, gestión monetaria, determina qué cantidad vamos a colocar en cada operación, por qué esa cantidad y no otra, cómo lo vas a ajustar si fallas o aciertas. Puede parecer que el método es más importante, pero la experiencia le dice que el resultado final de una cuenta se explica mucho más por la gestión monetaria que por el método utilizado. Aún así, como ya he mencionado, lo que más valora particularmente es la mente, la psicología. Si la mente te impide hacer lo que debes, estás perdido. Y esto se nota especialmente en los drawdowns, en las malas rachas que siempre llegan inevitablemente. Un pequeño truco que usan algunos traders es tomar beneficios parciales. Cerrando la mitad de la operación ya has financiado parcialmente tu stop de pérdidas, de manera que si fallas cerrarías con tablas o incluso con un pequeño beneficio. Estás arriesgando menos a cambio de intentar capturar un movimiento más importante con la otra mitad, pero en realidad esta regla es más bien psicológica que monetaria. No existe el mundo perfecto. Esto suele ser menos rentable estadísticamente pero mucho más llevadero psicológicamente. Recomienda estudiar profundamente la gestión monetaria. La búsqueda del santo grial, del método infalible, es inagotable y el secreto del éxito no está en encontrar la estrategia infalible, sino en utilizar una buena gestión monetaria, money management, con estrategias robustas que tengan esperanza matemática positiva, ni más ni menos. De este modo se entiende que la clave del éxito de Larry Williams, ganador de la World Trading Cup en 1987 con una impresionante rentabilidad superior al 10.000%, fue el algoritmo de gestión monetaria que le diseñó Ralph Vince, el precursor de la ratio de gestión monetaria más conocida y utilizada, el Fixed Risk o Fixed Fractional. En este aspecto los traders algorítmicos tienen cierta ventaja frente a los discrecionales. Hay muchos traders discrecionales en España que no llevan un control exhaustivo de su operativa, y considera que es absolutamente necesario. Existen métodos científicos de gestión monetaria, pero se necesitan datos e inputs históricos para utilizarlos. El trader discrecional que no tenga datos históricos lo tiene muy difícil para utilizar una buena gestión monetaria. Los primeros sistemas, siguiendo la tendencia. ¿En qué se basaban esos primeros sistemas cuando trabajaba como trader autónomo? La mayoría de sus estrategias nacen del análisis técnico y casi siempre ha trabajado en tendencia intradiaria continua en barras de 15 o 30 minutos, pero sin cerrar las posiciones al final del día. Buscaba tendencia en el gráfico intradía, pero la posición podía tenerla abierta durante una semana completa. Se especializó mucho en seguir la tendencia y cree que lo consiguió. Tuvo años muy buenos, pero se dio cuenta de que para ganar mucho dinero necesitas tener un capital importante previamente. De manera recurrente, año tras año, no se puede aspirar a sacar más de un 100% de rentabilidad anual. De hecho, demostró que se puede, porque un año ganó 400%, pero al siguiente lo perdió todo. Veía que era un buen profesional, que las estrategias que planteaba funcionaban, pero necesitaba más dinero, más materia prima para llevarlas a cabo asumiendo menos riesgo. Entonces, dentro de ese criterio de buscar más capital, nació el club de inversión Sersan Sistemas. El club de inversión, un éxito rotundo en zona gris legal. ¿En qué consistía ese club de inversión? En ese momento, trabajaba desde su casa pero era cliente de la oficina de Gaesco en Reus. Ellos veían sus movimientos y le contactaron para explorar las opciones que tenían para gestionar el dinero de terceros. Igualmente, tenía amigos que sabían que se dedicaba a esto y le habían comentado también la posibilidad de gestionarles su dinero. Sin pretenderlo y de forma casi automática fueron viendo con Gerardo Domínguez, el director de la oficina y finalmente socio fundador del club, las opciones que tenían disponibles. Siempre ha sido muy realista y casi obsesivo con la búsqueda de la perfección. Quería hacer las cosas bien hechas y no encontraba la manera adecuada de hacerlo legalmente. La única alternativa que encontraron fue mediante un club de inversión, que podríamos decir que era legal, ni era legal al 100% ni,
por supuesto, era ilegal. Un club de inversión es una comunidad de bienes que se suele crear en las universidades. El presidente es el encargado de transmitir las órdenes consensuadas por todos los miembros. Su principal finalidad es la formación de sus miembros, pero no deja de ser una cuenta de bolsa como la de cualquier particular. Aceptó esta fórmula viendo que no había otra opción viable y asumiendo que todo el mundo sabía lo que había y lo que implicaba jurídicamente, puesto que el presidente era él. El club se constituyó como comunidad de bienes, se registró en Hacienda, se publicaron sus estatutos en la Bolsa de Madrid, hacían actas de todas las reuniones periódicas y escribían informes mensuales para los comuneros, los miembros del club. Todo lo más legal posible dentro de ese marco jurídico. Era una relación basada totalmente en la confianza. Él seguía operando pero con mayor capital disponible. Continuaba en su casa, con sus sistemas, pero firmaron un acto posterior, acordando que él se llevaba un 10% de los beneficios obtenidos a final de año. Nunca cobró comisiones por operar, aunque los brokers se lo han ofrecido en diversos momentos. Siempre se ha negado. No ha querido sentir que ganaba dinero solo por operar, independientemente de los resultados. En el club llegó a operar hasta un total de 9 sistemas diferentes. Hubo uno que nunca generó beneficios por sí solo pero, aún así, hacía muy bien su trabajo. Era un sistema especialista en mercado bajista. Tenía una correlación con el resto de sistemas bastante baja. Funcionaba muy bien para intentar aplanar la curva de resultados, permitía tener una gestión monetaria más agresiva porque cuando reduces el drawdown, la caída máxima, de la cartera puedes arriesgar más. Así que aunque por sí solo era un mal sistema, aportaba valor al conjunto de la cartera porque reducía la volatilidad del equity, la curva de capital. Por eso es tan importante trabajar con una cartera diversificada de sistemas. El coste de las comisiones era elevadísimo. Pagaban 3 euros por cada contrato de futuro. Los hay mucho más baratos y mucho más caros, pero ellos hacían muchísimo volumen de operaciones. Cuando las cosas van mal lo notas mucho, pero más que la comisión en sí, les pesaba mucho el deslizamiento, el slippy, la diferencia entre el precio al que se lanza una orden y al que se ejecuta realmente, que era excesivo y suponía mucho dinero regalado al mercado a final de año. La experiencia del club estuvo activa desde junio de 2005 hasta octubre de 2007 y fue muy exitosa. Llegó a acumular 3,1 millones de euros de patrimonio y a contar con 150 copartícipes, miembros. Lo liquidaron con una rentabilidad neta del 85%. Hay que tener en cuenta que otro club muy conocido en España contaba con un capital de 300.000 euros. Ellos multiplicaban por 10 esa cifra, lo cual era realmente extraordinario. El paso a la SICAV, buscando un marco legal más sólido. ¿Por qué se liquidó el club si iba tan bien? Porque el club no dejaba de estar un poco en la legalidad. Se hizo demasiado grande y se vieron obligados a buscar un vehículo de inversión más adecuado para un capital tan importante. En ese momento entró en acción la SICAV. El objetivo era constituir una SICAV de inversión libre, pero hubo que retrasarlo. Al principio, eligieron la SICAV normal porque era mucho más rápida de constituir, pero tuvieron muchos problemas para ponerla en marcha. Tardó mucho más en ponerse a operar de lo previsto, 6 meses más, y perdieron la buena racha que llevaban en el club. La gente empezó a ponerse nerviosa, más aún cuando empezó el drawdown tras el buen momento del club. Cuando ya habían decidido liquidarla por la bajada de patrimonio, cogieron un pico de drawdown, un factor que escapaba a su control y que les perjudicó seriamente. Al final, perdió un 13%. Cuando haces gestión colectiva tienes que tener muy claro que el cliente no tolera las pérdidas. Por mucho que le hayas advertido previamente, cuando llegan las pérdidas, aunque sean moderadas, el cliente se pone nervioso. La captación de clientes, el boca a boca y la reputación. ¿Cómo conseguían los clientes? Una parte eran clientes de la oficina de Gaesco de Reus, clientes de la gestora, otros eran asiduos de su página web o de los blogs en los que escribía regularmente.
La verdad es que el boca a boca corrió como la pólvora y la reputación les trajo muchos inversores. ¿Gestionar el dinero de los demás no condicionaba su operativa? Confluían varios aspectos. Por un lado, podía ser peor en cuanto a presión psicológica, pero también tenía la ventaja de que le obligaba a ser más riguroso. Es mucho más difícil saltarte una regla gestionando dinero de terceros que para ti mismo, al menos en su caso. Es un arma de doble filo, eso sí. Es como cuando un analista expone públicamente su opinión sobre un valor. Cuando te comprometes con una idea en público, en el fondo ya has perdido parte de tu objetividad. Dentro de la SICAV, operaba principalmente el DAX alemán, el CAC francés, el Eurostoxx 50, el FTSE 100 británico, el SMI suizo, el Bund y el Bobl alemanes. Se centraba, sobre todo, en el mercado europeo, más que nada para tener vida personal, ya que si también operaba el mercado americano la jornada se alargaba demasiado. Si hubiera estado en Estados Unidos sería un CTI de la categoría Money Futures que operaba en futuros buscando tendencia intradiaria y manteniendo las operaciones durante días. Lo ideal es tener una cartera diversificada de sistemas porque jugártelo todo a un solo sistema es muy arriesgado. Rápidamente desestimó el IBEX español. Era regalarle al mercado dinero, la horquilla de compra-venta no está cerrada y el sleepy, deslizamiento, es muy elevado, lo que hacía muy difícil operar rentablemente. Las diferencias entre operar con poco y mucho capital. ¿Qué diferencias notaba cuando como trader autónomo trabajaba con su capital base de 20.000 euros y cuando lo hacía con un capital grande como el del club o el de la SICAV? Era completamente distinto. Trabajaba con un apalancamiento mucho menor y, en consecuencia, con menos riesgo. No tenía que aspirar a sacar un 100% de rentabilidad, con un 20% todo el mundo estaba contento. El objetivo era a largo plazo. Lo que pretendía era simplemente vivir bien, pero no aspiraba a hacerse rico rápidamente. Era el paso intermedio para llegar a tener un hedge fund o una SICAV de inversión libre. La liquidación de la SICAV, cuando todo se complica. ¿Qué ocurrió que llevó a liquidar la SICAV? Para empezar, durante la etapa del club de inversión tuvieron unos años muy buenos, y era normal pensar que debía venir una etapa más tranquila o de consolidación. Las condiciones de mercado cambiaron radicalmente. Luego, en la SICAV no podía operar con un céntimo más del 100% del capital nominal. El apalancamiento estaba totalmente prohibido, por eso querían conseguir la SICAV libre. Eso le impedía aumentar contratos de los sistemas que iban ganando, es decir, la gestión monetaria estaba totalmente limitada. La gestión monetaria era muy difícil de aplicar y era una parte importantísima de los resultados finales del club. Con el club podía apalancarse un máximo de 2 veces y podía operar en lo que quisiera. Con la SICAV solo podía operar en futuros financieros y no podía apalancarse. Otro factor importante fue el impacto marginal del corretaje, que era mucho mayor en la SICAV que en el club. Desgraciadamente en España no se entiende que en la gestión la rentabilidad es la clave, tienen mucha visión de corto plazo y creen que el corretaje, las comisiones, es muy importante. Facturaban mucho gracias al club. Con la SICAV facturaban menos porque no se podían apalancar, por lo que tenían un volumen menor de operativa, pero marginalmente el impacto era más importante por la falta de apalancamiento. Luchó mucho para reducir los corretajes e intentó que el broker se hiciera miembro del Eurex para bajar el sleepy, porque tenían una ejecución relativamente mala lo que repercutía en demasiados deslizamientos. Al final, en momentos de crisis y cuando la operativa no va bien es cuando necesitas mejores herramientas y más eficientes. De haberlas tenido, ese menos 13% de rentabilidad negativa hubiera podido ser tan solo un menos 5%. El caso Madoff, el golpe final. Y para rematar, el estallido del caso Madoff se cruzó en su camino. Ocurrió meses antes de tener que liquidar la SICAV. Los resultados no eran buenos, el estallido de la crisis financiera volvió al mercado tremendamente volátil. Intentó ir hacia una gestión más patrimonialista, buscaba aplanar más los resultados, ser más multiestrategia.
Diseñó la estrategia para que una parte del capital se operara en tendencia en acciones del Eurostoxx 50 con sistemas más tranquilos aplicados en gráficos diarios, otra parte en renta fija y una pequeña parte en sistemas intradía en el DAX. La idea era buscar menos rentabilidad pero más recurrente y con menos sustos. Lo llegó a diseñar, pero el tema Madoff explotó. Paró de cuajo la posibilidad de hacer una SICAV libre que, por otro lado, se siguen aprobando con cuentagotas en España. El caso Madoff fue un condicionante tremendamente negativo para ellos. No ayudó nada. Si uno de los referentes mundiales en gestión alternativa era un estafador, todo el mundo desconfiaba de los gestores alternativos. Su producto se englobaba en ese estilo, y la gente se asustó enormemente. En paralelo, la crisis económica empezó a enseñar sus garras y empezó a retraer dinero del ahorro. Cuando el capital se acercó a 2,5 millones de euros cerraron voluntariamente la SICAV porque tenía muy claro que no quería dejar a la gente atrapada. ¿De qué manera hubiera podido hacerlo? El capital de la SICAV bajó hasta un punto en que iba a dejar a los inversores atrapados y eso no lo iba a permitir bajo ningún concepto. En una SICAV no se permite retirar dinero cuando el capital nominal baja de cierto nivel mínimo. Es decir, si bajaban de 2,2 millones no podían dar liquidez y la ley hubiera prohibido que la gente sacara su capital, una especie de corralito financiero. Si hubieran empezado con 10 millones hubieran podido aguantar y revertir la situación, está seguro. Necesitaban tener más dinero, pero no llegaron a tiempo. Su principal problema fue quedarse sin capital suficiente. Al final, cerró voluntariamente en marzo de 2010. Si hubieran aguantado, cree que en los años siguientes les hubiera ido muy bien. Seguramente ahora, con el boom de las redes sociales, hubiera podido aguantar y captar más capital, su materia prima esencial. Después de la SICAV, buscando nuevos horizontes. ¿Qué hizo después del cierre de la SICAV? En 2009 estalló la crisis y la gestión alternativa salió muy mal parada en ese contexto. En España hay pocas gestoras especializadas y personalmente no le apetecía irse ni a Nueva York ni a Londres ni a Madrid. Gestionaba desde Reus, cerca de su familia y eso no tenía precio para él. Así que cerró un acuerdo con GVC Gaesco, ubicada en Barcelona, como gestor discrecional de carteras de renta variable en perfil trading. Posteriormente asumió también la responsabilidad de ser la voz técnica de la compañía a nivel de clientes y en el comité de inversión de la firma. Fue una experiencia muy positiva pero no era lo que él esperaba tras su trayectoria anterior. No sintió que la firma valorara suficientemente su experiencia anterior en el club y en la SICAV. Entonces era una operativa realmente minoritaria en España y ahora también lo sigue siendo. La industria financiera está muy atrasada en España. En su opinión, cuando la SICAV fue perdiendo patrimonio, el paso lógico hubiera sido convertirlo en un producto propio de la gestora, pero siempre se mostraron reacios. Al final, las gestoras tienen sus gestores establecidos y no es fácil abrirse paso entre ellas con un producto alternativo. Estos productos siguen siendo muy minoritarios en España. Ni tan siquiera la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, los ve con buenos ojos, siempre les ha puesto todas las trabas posibles. En todo caso, tras un tiempo en el departamento de carteras intentó reconducir las cosas, pero no pudo ser. En la compañía estaban montando un departamento de algoritmos y dada su trayectoria anterior esperaba ubicarse ahí, pero de manera sorpresiva no fue el candidato elegido. No conseguía progresar profesionalmente y de mutuo acuerdo puso fin a la relación en enero de 2012. Tenía en mente un tiempo de desconexión pero junto a un socio surgió la oportunidad de crear otra empresa, Sersan Sistemas, que capitalizaría todo ese know-how, conocimiento especializado, sobre el trading algorítmico acumulado durante años de gestión colectiva. Se dedicaría a la formación, al desarrollo de sistemas para terceros, sobre todo a nivel institucional. También pondrían sistemas en supermercados especializados donde hay plataformas específicas para ello. En una segunda fase, la empresa también se encargaría de implementar operativa propia de la sociedad. ¿Por qué no volver a ser trader independiente?
¿Por qué no se planteó cuando cerró la SICAV volver a su casa como trader si le había ido bien? Buena pregunta. En realidad, no dejas de ser nunca trader aunque no lo hagas como actividad exclusiva. En ese momento sintió que le iba a ir bien descansar del rabioso trading intradía. Dentro de la SICAV ya había intentado el cambio al gráfico diario y vio que lo necesitaba. Empezaba a notar que su psicología se debilitaba. Tiene la suerte de ser una persona que se analiza mucho a sí mismo y cree que lo detectó muy rápidamente. Cuando no pudo seguir con la SICAV y le ofrecieron la alternativa de gestionar carteras, lo aceptó pensando que sería un primer paso hacia el departamento de algoritmos. Esa es su especialidad y ciertamente en España no son tantos los que la dominan. Tras esta etapa podría haber vuelto a ser trader por cuenta propia. De hecho no había explorado a fondo el ser day trader puro y duro, porque su camino había sido buscar tendencias sin cerrar posiciones a fin de día. En ese tipo de operativa pasas épocas más buenas y más malas. Aunque tu familia no te presione, si pasas 6 meses sin ganar nada tienes una presión añadida psicológica. De todas formas, nunca dejas de ser trader de una u otra forma, y le atraía mucho la idea de crear una empresa junto a su socio Jesús para fabricar sistemas y distribuirlos. La operativa actual, entre el discrecional y los sistemas. Actualmente opera CFDS, contratos por diferencia, a medio plazo de manera discrecional, aunque solo hasta que tenga los sistemas listos. Cuando has estado toda la vida operando es muy difícil desligarse completamente. De una manera u otra operas, lo echas de menos. La idea es dejar esta operativa más discrecional para desarrollar la operativa algorítmica, que es la que más le gusta, una cartera de sistemas y ponerla a operar automáticamente. Probablemente cuando el libro esté publicado ya estará operando nuevamente con sus sistemas, pero desarrollar un sistema requiere muchas horas de trabajo intenso. El que no lo conoce piensa que es al revés, que pones el sistema a trabajar y te olvidas, te vas a la playa. No es así en absoluto. Entre otras cosas, tienes que supervisarlo constantemente, buscar nuevas estrategias, optimizar las existentes. Sistemático versus discrecional, un debate apasionado. Ha trabajado tanto la operativa sistemática como la discrecional. ¿Qué ventajas e inconvenientes ve entre las dos? Es un debate interesante, pero casi siempre partidista. Quien critica al trading sistemático en su vida se ha preocupado de estudiarlo seriamente y mucho menos de trabajarlo. Ambos métodos tienen ventajas y desventajas. El trader discrecional típico en España es poco usual en Estados Unidos. Allí suelen hacer backtesting, pruebas con datos históricos, hasta los traders discrecionales, para comprobar que la estrategia funciona. También controlan rigurosamente su operativa, tratan de mejorarla constantemente. Podríamos llamarlo discrecional mixto. Por supuesto, hay traders discrecionales muy buenos en España. Una de las ventajas que tiene el trader sistemático es el estudio exhaustivo de los datos históricos. Los traders sistemáticos aprovechan toda la potencia de las matemáticas, estadística y tecnología. Es la parte más científica del trading. Normalmente hay mucho más trabajo previo con la operativa sistemática porque debemos tener un sistema ganador y eso requiere de muchas horas de estudio y desarrollo, pero el desgaste psicológico operando en la sesión de trading es mucho menor. En la SICAV su sesión de trading no pasaba por mirar el mercado constantemente. Se dedicaba a activar los sistemas y a vigilar que todo estuviera funcionando correctamente. Pero su trabajo en la SICAV, donde contaba con 5 ordenadores, era probar nuevas ideas, evaluar, controlar las que ya estaban en marcha o probar reglas nuevas. Mientras que con la operativa sistemática puedes verificar rigurosamente si una estrategia funciona, con la operativa discrecional pura y dura no puedes hacerlo de manera objetiva. El que hace trading discrecional en sus inicios opera más bien bajo un acto de fe. En el mejor de los casos toma sus decisiones por su experiencia y buen hacer y, en el peor, porque lo ha dicho algún gurú o porque ha leído o oído cierta noticia. Al final, de lo que se trata es de ganar dinero, se trata de ser pragmático. Si eres discrecional y ganas dinero consistentemente,
Sigue tu camino. Evidentemente prefiere la operativa sistemática, pero no reniega del trading discrecional. De hecho, hace un poco de discrecional porque ese punto de tomar decisiones también le gusta. Para gestionar prefiere el sistemático, le parece mucho más profesional, más científico, le proporciona muchas herramientas de evaluación realmente potentes. El proceso de creación de un sistema, de la idea al mercado real. ¿Qué proceso sigue para crear un sistema? Lo primero es la idea, y la mayoría de sus ideas provienen de su operativa, de la pura observación del mercado. Al final es una búsqueda constante de ideas y siempre hay ideas buenas por ahí que podemos adaptar a nuestras necesidades. Recuerda, por ejemplo, destripar todos los sistemas de Visual Chart cuando empezó para estudiarlos minuciosamente y así aprender cómo funcionaban. Cualquier cosa que se pueda escribir en un papel es programable. Luego todo eso hay que pasarlo a código informático, pero si no tienes conocimientos de programación se lo puedes dar a otra persona o empresa especializada que lo haga por ti. Una vez lo tienes programado hay una fase necesaria de backtesting para evaluar si la idea funciona con datos históricos. Si es así, luego frecuentemente hay que optimizar los parámetros para encontrar los valores que mejor funcionan. Habría que probarlo en diferentes activos financieros, lo que no quiere decir que vaya igual de bien en todos. Es una prueba de robustez, aunque hay muchas otras como la prueba externa o walk forward, prueba hacia adelante con datos no utilizados en el desarrollo. Las pruebas de robustez son las más importantes de cualquier sistema para asegurarse de que no está sobreoptimizado. ¿Cuánto tiempo le lleva depurar un sistema? Depende de si tiene ya una cartera trabajando. Normalmente el periodo de prueba lo pasa más rápido porque el impacto de que falle es menor al tener otros sistemas funcionando. A veces puede estar un mes y a veces 6 meses. La experiencia ayuda muchísimo en esta fase. Cuando estás mucho tiempo es porque no lo ves muy claro. Hay que tener en cuenta que muchos sistemas los reajustas periódicamente. Un sistema puedes darlo por acabado, pero a veces es cuestión de algún cambio de parámetro, lo vuelves a optimizar y lo vuelves a poner en marcha. En la SICAV optimizaba todos los sistemas todos los meses, pero no necesariamente para cambiar algo. La optimización te proporciona mucha información sobre el sistema y la evolución de los parámetros. De esta manera vas controlando que no se desvía de lo previsto. Siempre vas haciendo pruebas con los que están operando en real para verificar que todo funciona según lo previsto. El mercado de sistemas, comprar o desarrollar. ¿Qué coste puede tener un sistema si decidimos comprarlo? El abanico es amplio. Normalmente hoy en día los sistemas se alquilan. Hay muchas plataformas que disponen de una especie de supermercado de sistemas. Y quien quiera los contrata. Los puedes encontrar desde 100 euros mensuales hasta 500 euros o incluso ser gratuitos. Cada uno de los desarrolladores pone el precio que considera adecuado. Una estrategia compartida, rupturas de volatilidad. ¿Puede compartir una estrategia que piense que tiene alta probabilidad de ganar dinero en el mercado? Una de las pautas más sólidas que existen son las rupturas de volatilidad. En el club operaron un sistema de corte de MACD con ruptura de rangos. Cuando hay una expansión de volatilidad y eso implica una ruptura de rangos, normalmente esta marca tendencia, es decir, indica el comienzo de un movimiento direccional. Tiene varios sistemas que utilizan este principio fundamental. Para trading intradiario, por ejemplo, miraría el S&P 500 en un gráfico de 1 o 5 minutos. Si el rango que se define durante la primera hora de mercado, de 3:30 a 4:30 hora española, se rompe en una u otra dirección y define una tendencia, la suele mantener hasta el cierre del mercado. En Estados Unidos muchos sistemas de robots, sistemas automatizados, utilizan variantes de esta idea, incluso utilizan el pre-market, el mercado antes de la apertura oficial, y la primera media hora para los sistemas llamados self-adaptive, autoadaptativos, que tratan de ajustarse a las condiciones del mercado cambiando los parámetros automáticamente. Los robots y la supuesta manipulación del mercado. ¿Qué opina de los robots?
Muchos participantes del mercado se quejan de que distorsionan el mercado, ¿es cierto? La popularización es grande, de modo que por algo será. Tal vez, porque funcionan. No dice que no influyan, porque la máquina es más rápida que el ser humano dando órdenes, pero normalmente hay máquinas operando en todas las direcciones. No dice que no haya efecto, pero cree que no es tanto como se dice. Cree que hay gente que abusa de esta idea, como de la manipulación del mercado. Es posible que haya algo de verdad, pero no hay que buscar excusas en nuestros fracasos, debemos trabajar en aquello que podemos controlar. El mercado es fractal, lleva 10 años en lateral como hizo en los años 60 a 70 y entonces no había máquinas operando. Detrás de las máquinas hay personas que las diseñan. Por supuesto, cuanto más a corto plazo operes, más va a influir el trading algorítmico, pero en plazos largos cree que su efecto es casi despreciable. Para los traders discrecionales, precio y velas. ¿Y para los que hacen operativa discrecional qué sugiere? A nivel de su análisis discrecional suele trabajar mucho con el precio y las velas. Se fija en la estructura de los precios, máximos y mínimos decrecientes, chartismo, análisis de gráficos, figuras chartistas, y luego velas japonesas. Cree que se puede hacer perfectamente trading sin indicadores, solo con precio. ¿Los indicadores siguen siendo válidos? ¿Qué indicadores son los que más le gustan? ¿Siguen siendo válidos? Por supuesto que sí. Los indicadores son muy útiles. Personalmente, los usa poco, pero el debate sobre si son idóneos o no le parece absurdo. Otra cosa es el uso que cada uno le dé. Prácticamente todos son representaciones gráficas del precio desde una variable u otra. Normalmente lo que funciona es fácil y sencillo. El MACD, por ejemplo, es una diferencia entre dos medias exponenciales. Son variables que miden fortalezas, debilidades del mercado, divergencias, tendencias, pero los indicadores siempre son secundarios al precio. El precio es lo primario, lo más importante. Tiene sistemas con MACD, otros con estocástico, que va muy bien para buscar antitendencia, movimientos contrarios, y capturar pocos puntos. El RSI marca muy bien los giros del mercado para buscar unos puntos y cerrar. Los indicadores de momento, momentum, como el ROC son también muy interesantes. Temporalidades y gestión de posiciones. ¿Qué temporalidad es su preferida? En sistemas trabaja en todos los timeframes, intervalos temporales 5, 15 y 30 minutos, diario, etc. El de 15 minutos le gusta bastante en intradía, tiene mucho equilibrio. Lo ideal es trabajar en distintas temporalidades, es una de las mejores diversificaciones posibles. Si no disponemos de varios sistemas diferentes, adaptar el mismo sistema a varios timeframes puede ser una solución excelente para diversificar. A nivel discrecional mira mucho el gráfico diario y el semanal para tener una perspectiva más amplia. ¿Cuánto tiempo mantiene las posiciones abiertas? Ahora está haciendo swing trading, trading de oscilaciones, e intenta buscar tendencia en el gráfico diario. En cuanto a los sistemas, es muy variable. La mayoría son sistemas que buscan la tendencia de fondo pero desde el gráfico intradía. Lógicamente, es muy distinto entre los trades perdedores y ganadores. Si la entrada es muy mala el trade puede durar minutos, pero si la entrada es buena y el mercado coge tendencia, la operación puede durar 15 días o incluso un mes completo. Actualmente están lanzando unos sistemas que operan en el chart, gráfico, diario que mantienen posiciones entre 3 y 9 días. Objetivos y disciplina, la rutina del éxito. ¿Se marca objetivos diarios, semanales o mensuales? Con la cartera de sistemas en la SICAV hablaban de superar el 10% anual y contaban con un riesgo máximo del 4 a 5% si no recuerda mal, sin apalancamiento. En el club de inversión, por ejemplo, su objetivo era 20% anual. Actualmente, en su trading diario va bastante apalancado ya que tolera muy bien el riesgo psicológicamente. No tiene un objetivo fijado específico.
Para un trader profesional de intradía, buscar un 100% de rentabilidad anual es un objetivo razonable, lo que no quiere decir que sea fácil, sino todo lo contrario, muy pocos lo consiguen, de manera recurrente año tras año, es prácticamente imposible. Pero como ha comentado antes, la psicología es tremendamente importante. Requiere disciplina, rigor. ¿Tenía esa disciplina? Sí, cuando tenía el club y la SICAV, a las 8 de la mañana ya estaba frente a la pantalla. Se levantaba a las 6:30 de la mañana y se iba a nadar. Revisaba que todo funcionara correctamente, leía los resúmenes de prensa y activaba los sistemas. Después comprobaba las optimizaciones o simulaciones que había dejado trabajando toda la noche. Tras el desayuno ya trabajaba en el análisis de los datos recogidos durante la noche, a veces programaba nuevas ideas o las testeaba en el histórico visualmente. Solía comer en el despacho y a las 5:30 pasaba la contabilidad de la SICAV y sobre las 7 de la tarde intentaba estar fuera del despacho. Pero muchas veces se llevaba trabajo a casa. Recuerda levantarse a veces a medianoche a escribir el código de un sistema, le venía una idea y de golpe quería escribirla inmediatamente. Fortalezas y herramientas del trader profesional. ¿Cuáles son sus fortalezas como trader? En general, siempre se ha visto con mucho control emocional, cree que tiene una mentalidad muy adecuada para el trading. Nunca le ha costado mucho cortar en seco las pérdidas y dejar correr los beneficios. Cuando pierde no se asusta demasiado ni cuando gana se emociona en exceso, siempre está en el centro, equilibrado. En cuanto al desarrollo de sistemas le ha sido muy útil su carácter matemático y científico. ¿Con qué medios técnicos cuenta para hacer trading? Nada especial más allá de tener varios ordenadores potentes y tenerlos protegidos por SAI, sistema de alimentación ininterrumpida, para evitar problemas con cortes de luz. En cuanto a software, ha trabajado con muchos, Visual Chart, Bealdlab Developer para la SICAV, una auténtica maravilla especializada en el trading algorítmico. Y como softwares de apoyo, Excel, MSA o TickBrite. ¿Estás suscrito a algún servicio de noticias? Lo único a lo que está suscrito, además de las plataformas comentadas, es a una web de datos cuantitativos que se llama Sentiment Trader, que proporciona datos sobre el sentimiento del mercado. Formación y lecturas, los pilares del conocimiento. ¿Ha tenido mentores que le han guiado en su etapa formativa? La verdad es que se formó bastante solo, de manera autodidacta. Lo que más enseña es el mercado, sobre todo el intradía, pero hay que tener la mente abierta a nuevas cosas constantemente. ¿Y en cuanto a lecturas? Ha leído, como no, a Murphy. Su libro Análisis técnico de los mercados financieros sigue siendo el libro de referencia de muchas universidades americanas. En gestión monetaria, Money Management, son obligados los libros de Ryan Jones y Ralph Vince, luego Mike Bryant, Balsara o Van Tarp, cuyo libro Trade Your Way to Financial Freedom le parece imprescindible, explica claramente el trading como negocio, todas sus partes componentes. El libro de Cárpatos, Leones contra Gacelas como manual general está muy bien, es un excelente libro para iniciarse en el trading. Específicamente de sistemas también hay muchísimos. Si tuviera que elegir uno solo sería Nuevos sistemas y métodos de trading de Perry J. Kaufman. Trading diario en el mercado de divisas, de Cathy Lien es también un libro interesante. De lectura obligada le parece El cisne negro de Nassim Taleb. Lo está leyendo por tercera vez, sobre todo su última parte mucho más matemática. Este libro enseña claramente cómo muchos métodos de trading son bombas de relojería que no contemplan los sucesos improbables pero de elevadísimo impacto. Mucha gente habla de este libro pero hay que leerlo para entender de verdad lo que significan los cisnes negros, eventos improbables con consecuencias devastadoras. Consejos para traders principiantes, aprender a perder. ¿Qué consejo daría a los traders que empiezan? Tienen que aprender a perder. Es lo que nos cuesta más a todos. Hay que verlo como algo natural y aprender a asumir los errores. Por mucho que intenta hablar de gestión monetaria, money management, en los cursos, los alumnos siempre están más interesados en el análisis técnico.
Por mucho que les dice que eso no es lo esencial, ve que se centran obsesivamente en el método, están obsesionados por encontrar el santo grial, el sistema perfecto. No existe el santo grial. O mejor dicho, si existe, es tener una cartera de sistemas con esperanza matemática positiva, correctamente diversificada y utilizando una adecuada gestión monetaria. Lo más importante es todo lo que han hablado, las emociones, mantener tu equilibrio, seguir tu rutina, tu estrategia, asumir una buena gestión monetaria. Los mercados te enseñan que todo es posible y los traders algorítmicos necesitan pruebas y no fe ciega para demostrar que funciona una determinada pauta o estrategia. Con el tiempo la ecuación rentabilidad/riesgo forma parte de tu vida y te vuelves muy crítico y escéptico a la vez que tienes una mentalidad abierta y respetuosa con todo. La fascinación por el trading, entre el desengaño y la oportunidad. ¿Por qué el trading fascina tanto en la actualidad? El principal motivo es por el desengaño de sus inversiones, ya sea a través de bancos u otras entidades financieras. También porque la gente cree, intuye, lee u oye que se puede ganar dinero en los mercados. En esto las redes sociales han influido muchísimo. Todos vemos a traders de éxito que cuentan lo buenos que son. Los hay, por supuesto, pero también hay mucho vendedor de crecepelo, mucho charlatán. La mayoría de los que empiezan pierden dinero, luego hay gente que se mantiene porque les motiva el reto intelectual, tienen la mentalidad adecuada, son luchadores y creen que pueden conseguirlo a pesar de haber perdido inicialmente. Si se forman adecuadamente, tal vez puedan conseguirlo. Ganar o batir al mercado es un reto bonito cuando ves que es tan difícil. Y, por supuesto, la gente se acerca por el dinero. De ahí esos anuncios de dinero fácil que proliferan en Internet, usualmente de creadores de mercado, brokers, que son parte interesada. Se puede ganar mucho dinero pero también perderlo, de hecho es más fácil perderlo que ganarlo. Si solo hablas de ganar dinero sin decir que se puede perder no estás siendo del todo honesto. Esta crisis financiera no deja de ser una oportunidad para España. Financieramente estamos muy atrasados en muchos sentidos, también en el trading. No deja de ser una oportunidad para toda la sociedad que la gente empiece a mirar los mercados financieros por sí mismos y no creerse tanto al banquero de turno. El trading, de una forma u otra, puesto que se puede hacer en gráficos semanales o de 5 minutos, puede ir acercándose a los hogares y que la bolsa sea percibida como algo más cotidiano para la gente. En Estados Unidos todo el mundo tiene psicólogo e invierte en bolsa. Es algo cotidiano. En España todo el mundo tiene depósitos bancarios que no generan rentabilidad. Convertir el trading en un negocio, el plan de trading. ¿Por qué etapas debe pasar un trader para convertir su actividad en un negocio? Si quieres hacer del trading tu forma de vida tendrás que pensar igual que si montaras una empresa. Debes realizar tu plan de negocio, como en cualquier otra empresa, y tu plan de trading dentro de él. Un buen plan de trading debería incluir tu visión y misión, tus reglas, cómo vas a operar, con qué reglas específicas, qué stops marcarás, tu evaluación psicológica, tus puntos fuertes y débiles, tus expectativas realistas, qué pérdidas vas a tolerar, cómo vas a financiarte, qué herramientas necesitas, tu plan de crisis para cuando las cosas vayan mal, etc. Con el tiempo ya irás añadiendo más cosas y matizando, pero es importante escribirlo porque cuando escribes te comprometes de una manera u otra, te obliga a ser más serio, más responsable. Además, luego lo puedes leer y fijarte si lo sigues o no. El diario de trading es una parte del plan de trading que sirve para evaluarnos y controlar la operativa de manera objetiva. En definitiva, tienes que profesionalizar tu trading. ¿Quién iniciaría un negocio sin un plan de empresa? Piensa pues que el trading es tu empresa y debes tratarlo como tal. El momento actual, oportunidades en tiempos difíciles. El momento actual no parece muy propicio para operar en los mercados, ¿qué opina? El mercado recoge las expectativas económicas, eso es innegable. El mercado se mueve por la expectativa de los fundamentos económicos o empresariales.
El mercado siempre va por delante y anticipa escenarios futuros, a veces acierta y a veces no, pero es soberano y siempre tiene razón. Esta es una actitud correcta de abordar al mercado, no cuestionarse si es lógico o no, él siempre tiene razón y somos nosotros los que hemos de adaptarnos y reaccionar ante él. El foco está ahora en la deuda periférica europea y el euro, lo que está provocando que el dinero internacional no entre en España. Y hace ya tiempo que una gran parte del volumen español viene de fuera, canalizado por Londres, así que los volúmenes han bajado muchísimo. También la prohibición de las ventas en corto afecta mucho al volumen del mercado. Seguramente, si España se pudiera financiar como ha hecho California con una economía igual o peor que la española, la bolsa estaría mucho más arriba a pesar del desastre económico. La gran parte del castigo a la bolsa española es por el factor deuda. La desconfianza internacional viene de que la deuda española está a niveles increíblemente altos. Otra cosa es por qué está tan alta. Discrepa profundamente sobre la teoría de que los especuladores han provocado esto. Pueden tener un efecto, pero el motivo principal es que los mercados perciben riesgo de que España no pueda pagar, sencillamente porque no perciben que ésta pueda crecer económicamente. La deuda en sí no es el problema, sino la capacidad de devolverla. Estados Unidos tiene más deuda en términos absolutos pero crece y su economía es tremendamente dinámica y flexible. La correlación de los mercados, un mundo interconectado. De todos modos, la correlación de los mercados es cada vez más evidente. Los grandes ciclos económicos están muy ligados. Cuando hay una crisis en Estados Unidos normalmente se contagia a Europa. Esta crisis tan particular, originalmente financiera, proviene mucho del sector bancario y de la burbuja inmobiliaria. Dependiendo del peso de este sector y del nivel de endeudamiento del país, tanto a nivel público como privado, la crisis se hace más grande o más pequeña. Los mercados están tremendamente correlacionados, de divisas con materias primas, commodities, o de materias primas con bolsa, porque el dinero se mueve mucho hacia activos de riesgo o hacia activos seguros, al contrario de lo que la gente acostumbra a pensar. En cuanto al mercado español, esta vez España se ha descorrelacionado mucho de los mercados mundiales. No es que no tenga correlación, porque los movimientos de corto plazo siguen yendo muy en línea con los mercados internacionales, pero a medio plazo el gráfico del IBEX con el S&P 500 no tiene nada que ver y eso es porque los ciclos económicos se han separado demasiado. En Estados Unidos están camino de solucionar la crisis inmobiliaria porque capitalizaron rápidamente sus bancos, y en España los estamos recapitalizando ahora, con años de retraso. Es verdad que esto ha complicado mucho el análisis de los mercados porque no es habitual tanta descorrelación, que sin duda será temporal. El futuro del trading en España, camino hacia la profesionalización. Imagina el trading como un oficio en el futuro más o menos cercano. La industria financiera de España tiene mucho que avanzar todavía. En primer lugar, la banca comercial debería ir perdiendo fuerza en cuanto a los productos de inversión. España es uno de los países donde los bancos tienen mayor porcentaje de cuota de mercado en productos de inversión. Ahora han aparecido las EAFIs, empresas de asesoramiento financiero, y hay también casas de bolsa independientes, que deberían favorecer este nuevo escenario más competitivo y favorable para el cliente. Es verdad que para que eso cambie el cliente debe acostumbrarse a pagar por el asesoramiento profesional y esto de momento no es así en España. La crisis puede ayudar a esto, porque muchos clientes han percibido que no los asesoran adecuadamente, como ha pasado con el tema de las participaciones preferentes. En cuanto al trading, este no es una excepción en su retraso. Aunque siempre debemos preguntarnos si es antes el huevo o la gallina. Por ejemplo, en Estados Unidos existen los CTI, Commodity Trading Advisors, que permiten vender servicios de inversión en futuros al público. Hay que obtener la licencia mediante un riguroso examen y cumplir unos exigentes requisitos una vez constituido. En España esto no es posible. Según parece se considera que el inversor es tonto y no puede decidir si un producto de futuros es bueno para él o no.
Solo puede crearlo una sociedad gestora regulada y habla con conocimiento de causa porque ha trabajado en una como gestor. En cambio, los bancos pueden vender participaciones preferentes a clientes minoristas, pequeños inversores, mientras que en toda Europa es un producto restringido al inversor cualificado, o también se permite la venta de productos OTC, over the counter, como los warrants y los CFDs sin mayores controles. En cualquier caso, el trading sigue avanzando fuera de la industria regulada tradicional. En Estados Unidos, el trading tanto a nivel de retail, pequeños inversores, como institucional está muy extendido y normalizado. Esperemos que poco a poco la gran brecha que nos llevan se vaya cerrando. Arte o ciencia, la naturaleza del trading. Me gustaría acabar preguntándole sobre un debate alrededor del trading, ¿es un arte o una ciencia? ¿Qué opina? No cree que sea ni un arte ni una ciencia pura. Dicho esto, para él está más cerca de la ciencia que del arte, ya que tiene elementos científicos desde un punto de vista descriptivo, series de precios, indicadores, oferta y demanda de precios, análisis estadístico, etc. Mucha gente sostiene que es un arte y lo considera un poco pretencioso y excesivo. Puede entender que el ser humano aporta subjetividad al análisis y que cada trader aporta su valor, su toque personal, como puede hacer un artista, pero no cree que ningún trader sea Da Vinci o Rembrandt, le parece un intento de darnos demasiada importancia. Al final, lo que pasa es que el trading es como la sociedad misma. Entiende que la economía y el trading no dejan de ser disciplinas sociales desde el punto de vista de que interviene el ser humano, que no es todo lo racional que nos gustaría y actúa frecuentemente movido por las emociones. Por eso, al igual que la economía, los mercados son muy difíciles de predecir, porque los que actúan en ellos son seres humanos, y somos menos predecibles de lo que nos gustaría. El trading no escapa a eso, es una ciencia social y entiende que puede tener un punto de artístico, pero tener una habilidad no te convierte en artista. Donde hay sujeto hay subjetividad en mayor o menor medida. En definitiva, todo en la vida puede tener un punto de artístico, de sensibilidad, de toque personal. Pero en el trading, donde muchos dicen arte, él diría subjetividad y habilidad. Reflexiones finales, proteger la mente ante todo. Viendo caer la tarde plácidamente desde la ventanilla del tren en el viaje de vuelta, los pensamientos se agolpan en la mente del entrevistador. Después de pasar un día completo con Sergi Sánchez, tiene absolutamente claro que lo primero que tienen que proteger los traders es su mente. Su control emocional determinará completamente su operativa, y en última instancia, su éxito o fracaso en este apasionante y desafiante mundo del trading. La historia de Sergi es la de un profesional que ha experimentado todos los altibajos posibles, desde la ruina completa hasta gestionar más de 3 millones de euros, desde el éxito rotundo hasta tener que cerrar proyectos por circunstancias adversas del mercado. Pero en todo ese recorrido, hay una constante, la búsqueda incansable de la excelencia, el rigor metodológico, el respeto por el riesgo y, sobre todo, la comprensión profunda de que el trading es, ante todo, un juego psicológico donde la mente bien entrenada y protegida es el activo más valioso. Su mensaje es claro, no existe el santo grial en forma de sistema o método perfecto, pero sí existe en forma de una combinación equilibrada de psicología sólida, gestión monetaria rigurosa y sistemas robustos con esperanza matemática positiva. El camino del trader profesional es largo, está lleno de obstáculos y requiere una dedicación total, pero para aquellos con la mentalidad adecuada y la disposición a aprender constantemente, las recompensas pueden ser extraordinarias, no solo en términos económicos sino también en el desafío intelectual que supone vencer a uno de los juegos más difíciles del mundo: los mercados financieros.